Hola chicos, buenos días. Buenos días, maestra. ¿Cómo Buenos días. amanecieron? Hola, maestra, buenos días. Buen día, Recording Miss. in progress. Hola, Gracias a ¿cómo Dios, bien, están? maestra. ¿Y usted? ¿Cómo amaneció? Muy bien, gracias a Dios. Todo tranquilo aquí, con ánimo de jueves, Ánimo de jueves, casi viernes. casi viernes. No, lo único malo es que está haciendo mucho calor. Ah, sí, maestra. Ya no se aguanta, pero pues hay que ni modo, hay que darle. Pero llovió ayer, maestra, ¿no? ¿Llovió Pues ayer? sí, En en la la noche nochecita. está bien rico el clima, Ah, delicioso. Pero ahora a ver cómo nos va pues Así sí. es. con esa llovidita, ¿verdad? A ver qué onda, a ver si yo voy otra vez. Esperemos para pasar una noche tranquila. Sí, más refrescante. Ujú, así es. Chicos, el día de ayer ya ven que les mandé dos videos, bueno, dos links de unas conferencias. Me gustaría preguntarles si tuvieron oportunidad de checarlas para ver si todavía abre el link o no las vieron. Yo la verdad, se me fue el rollo. Sí, sí. A mí también, maestra, perdone. Ay, Dios los perdone porque yo no puedo. Maestra, Ujú, yo abrí uno de los links sí, el día de ayer, pero me aparece únicamente como, bueno, técnicamente el resumen de lo que va a tratar ajá, la conferencia y ya me dice la duración y un pequeño resumen acerca de lo que vamos a ver o de lo que se vería y ajá. quién está encargado de dar la ponencia. Pero me dice que envíe mi correo si estoy previamente registrado. Mm. Primero me registro y luego después lo envío, o si ya no estoy preregistrado ya no puedo entrar. Es que lo que pasa es que precisamente por eso las había mandado para ver si iban a poder o no verlo. Lo que pasa es que ese correo o ese link me lo mandaron o sea, es que yo estoy registrada como parte del sanatorio. Ok. No sé si se fijan Miss, ahí pero sí se puede ver. ¿sí pueden verlo? Sí, yo no lo vi, Ajá. pero sí da la opción de poder verlo. Ah, Mira, entonces no sé si si le quieres, pueda, déjale mando captura a Huguito. sí, para que él vea cómo sí puede entrar. Ah, pues sí, Sí, Ok. mira, es que entré grupo mejor al para. de Kiagen, maestra. Sí, los dos son Pero, de Kiagénico, los dos. ok, ok. Y Sí, los pero dos digo que están en a mí me parece. inglés, ¿eh? Uno era del sistema CRISPR, ¿no? Sí, por eso me Sí. gustó y por eso se los compartí. Está muy interesante lo que dicen ahí, ¿eh? Y ahí como que se nos quitan, bueno, a mí se me quitaron muchas dudas que tenía porque pues este es un sistema pues relativamente nuevo con respecto a otras técnicas como PCR, por ejemplo. Y yo pensé que era como más complicado, pero pues al final de cuentas observé pues que sí es complicado, no les voy a decir que no, pero pues nada del otro mundo, que no se puede hacer. Y con los conocimientos previos, pues sí lo podemos hacer. Y el otro es con respecto a las células T, perdón, y ¿cómo se llama? Lo de la infección de COVID. Pero como puede ser una opción muy buena de terapéutica para el tratamiento contra COVID. Ya les mandé la captura, pero ya no le muevan al correo. O sea, ya nada más así como está, le ponen en ingresar Ajá. y pueden verlas perfectamente. Ah, ok. Entonces utilizamos ese correo, Sí, el porque que si le aparece quieres ahí. mover a otro, pues obviamente nosotros no Ah, tenemos ese acceso. ok, ok, ok. Sí, es que les digo que yo entré como en el del sanatorio, ese es mi correo del sanatorio, que es el laboratorio de genética. Ujú. Sí, pues chéquenlo y digo, no es así como una tarea ni obligatorio que lo vean, pero sí es para que ustedes también pues vayan conociendo otras herramientas
con respecto a las técnicas de ingeniería genética, la otra ponencia. Las dos ponencias están en inglés, sí, y ayer sí estuve como bien ocupadilla de tiempo porque me aventé esas dos conferencias y aparte estaba en vivo en una, también conferencias de un laboratorio muy reconocido que es Carpermore y estaban hablando precisamente de los laboratorios que se pueden llevar a cabo para cuando se tiene infección de COVID. Estuvo muy interesante, también hablaron de vacunas. Y pues bueno, uno siempre tiene que estar a la vanguardia, siempre tiene que estar, ahora sí que actualizándose en cosas, de su formación académica. Entonces, por eso se los estoy compartiendo. Les digo, si no le tengan un poquito temor porque está en inglés, entiendo que no es nuestra lengua nativa, pero pues algo le van a entender. Y aparte, A mí sí me pasó eso, Miss. las diapositivas están muy interesantes. ¿Por qué, hija? Porque de verdad me metí porque sí los iba a ver. Y lo intenté. Ya me está Sí, diciendo sí, ya sí. no. Bueno, lo voy a intentar. Ok. Y luego ya me metí y empezaron a hablar todo en inglés. Dije, no, 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 no. Sí. Adiós, ni le voy a entender. Uy, la otra, ni siquiera le hizo el esfuerzo, hija. ¿Qué es eso? Pero sí lo intenté. Ahora sí lo voy a ver. Sí, yo creo que les digo, no, a lo mejor no le van a entender en un 100% porque no es nuestra lengua nativa, pero sí van a entender algo y sobre todo cuando se trata de las proyecciones, de las presentaciones, ahí luego, pues ponen dibujos, imágenes, las van explicando y pues ya las vamos aterrizando. Entonces no está tan rápido ahora sí que la dicción del ponente, o sea, está tranquilo y sí pueden, pues verlo. ¿Y qué más les iba a comentar? Yo no sé si, por ejemplo, en algún momento dado me vayan a cerrar las conferencias. Yo espero que no, porque como es de un laboratorio, inclusive hasta me pueden pasar la presentación, no la he solicitado, pero a lo que voy con esto es de que si no nos cierran la presentación, pues la pueden ver inclusive varias veces hasta que más o menos la entendamos. Sí, pero sí son interesantes, no se las pierdan, de verdad. ¿Sale? Entonces, voy a tratar porque en octubre van a ser otras jornadas de laboratorio de Carpermore. Esas estaban en español, y hablan prácticamente, es muy clínico, por eso no les mandé el link para que se pudieran conectar. Pero ya una vez que me manden el programa académico de lo que van a ver en octubre, y ya evalúo si les comparto o no el link. O sea, si no va a ser meramente clínico, pues se los comparto. O de algunas conferencias que sí les puedan servir, independientemente que ya no los tenga como alumnos, para que ustedes estén actualizándose. Y son cursos o conferencias gratis. Entonces, pues hay que aprovechar, ¿no? Que tenemos esta modalidad o esta facilidad. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias. Siempre les digo, hay que tratar de estar, pues, consultando conferencias o artículos, estar a la vanguardia, porque acuérdense que adelante de ustedes pues van un montón de biotecnólogos y pues lo primero que les van a preguntar en cualquier laboratorio es, ¿tú qué me ofreces con respecto a los 10, 20 que han venido a solicitar trabajo, ¿no? Entonces ahí es como la principal diferencia, ¿sale? Pero, bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. La clase pasada habíamos estado platicando del sistema endocrino y estábamos platicando que es un sistema muy importante porque básicamente es el responsable de la liberación de las hormonas. Y recordemos que las hormonas pues son como definidas como mensajeros químicos que van a actuar en presencia de algún estímulo. Entonces, el sistema endocrino, pues básicamente tiene dos tipos de glándulas, unas llamadas endocrinas
y las otras llamadas exócrinas, que estas pues básicamente la diferencia es que la endocrina actúa pues ella sobre la misma célula en el interior de, y la exócrina pues en el exterior de. Bueno, habíamos estado platicando un poquito de esta tabla, si mal no recuerdo nada más vimos el ejemplo de la hipófisis, donde veíamos que una de las funciones importantes es que nos ayuda al crecimiento de nuestro organismo y que nos ayuda a la regulación o a la síntesis de las proteínas. Recordemos que las proteínas pues son parte importante de nosotros porque todos nosotros estamos hechos a base de proteínas y gracias a ellas podemos nosotros tener todas las diferentes funciones desde caminar, pensar, correr, saltar, etcétera. Y vimos que de los principales problemas que se puede tener en una deficiencia de la hipófisis es la estatura pequeña y en un aumento pues sería el gigantismo. Quiero hacer mucho énfasis en que no es la única función de la hipófisis, sino que estos pues, son algunos ejemplos de los cuales nos podemos nosotros discutir aquí en clase, pero tiene muchísimas más funciones. También tenemos la glándula tiroides, que la hormona que produce pues, es la tiroxina, y esta nos ayuda a regular el crecimiento físico y desarrollo mental de los niños. De tal manera que si nosotros tenemos una deficiencia o una disminución en esta hormona, nos podemos enfrentar ahora sí a un enanismo o a un retraso mental. Generalmente los niños pequeñitos o al recién nacer, si tienen deficiencia de esta hormona, pues van a tener un cierto retraso mental o a lo mejor pudiera ser también algún problema relacionado al retraso mental o al cerebro como tal. Y cuando tenemos un aumento de esta hormona, pues podemos tener lo que es el hipertiroidismo, el nerviosismo, insomnio o la pérdida de cabello. ¿Cuántos de nosotros no padecemos, por ejemplo, o que conozcamos a una persona que padezca de insomnio? Y pues al padecer insomnio, jóvenes, pues va relacionado y va de la mano que en el trayecto, en el transcurso del día, pues vamos a tener crisis o vamos a andar muy ansiosos o nerviosos. ¿Pero esto por qué? Porque si nosotros no dormimos adecuadamente, pues se va a afectar toda la parte de nuestro sistema nervioso y esto es lo que va a llevar a tener algunas situaciones importantes como el nerviosismo, ¿no? Y esto pues puede empezar ahí, pero lo malo es que si no se atiende y que seguimos teniendo una exceso producción de tiroxina, pues ese nerviosismo me puede llevar, por ejemplo, a problemas como un trastorno de bipolaridad, por ejemplo, ¿no? O algunas otras patologías importantes. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos, por ejemplo, a padecimientos comunes como el que no puedo dormir, pues pudiéramos estar pensando en un padecimiento que la tiroides, que esta glándula, perdón, no está llevando a cabo bien su función y por qué no pensar en realizarnos a lo mejor un perfil tiroideo que me diga cómo están mis hormonas, específicamente la tiroxina, porque puede ser que por ahí vaya el problema, ¿no? Obviamente que el insomnio lo podemos tener a causa de otros padecimientos, por supuesto, pero no podemos dejar de lado que sea una falla en el sistema endocrino. Entonces es por eso también que hacemos mucho hincapié, sobre todo en esta materia, que pues no es lo mismo consultar a un médico general a consultar a un médico especialista. Y obviamente que yo respeto mucho el trabajo de los médicos generales, pero obviamente un médico general precisamente evalúa todo nuestro entorno, todo nuestro organismo. Entonces, y un médico especialista pues se va a ir dirigido específicamente, por ejemplo, un endocrinólogo, pues él se las va a saber de todas con las hormonas, sí, con las glándulas. Y obviamente que el diagnóstico va a ser más rápido y más certero, a diferencia de un médico general. ¿Por qué? Porque el médico general primero pues va a buscar padecimientos generales, precisamente. Y hay médicos generales que están bien, a pesar de no tener la especialidad,
se actualizan, van a congresos, a conferencias, etcétera, y en la práctica diaria pues se van agarrando esa experiencia que se necesita para poder decir, ok, va por este lado, ¿no? Entonces, es importante por eso también cuando vamos al médico y que los médicos nos solicitan exámenes de laboratorio, realizárnoslo. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos ir como pacientes al médico. ¿Por qué? Porque decimos, ay, es que me cobró y ni me hizo nada, nada más me mandó a hacer exámenes de laboratorio. ¿Qué le pasa? Y somos muy buenos para juzgar, pero ya ustedes ahorita, con lo poquito que hemos estado platicando en esta materia, pues ya saben que los análisis de laboratorio son una herramienta muy importante para el médico que nos va a estar atendiendo. Y literalmente, siempre se los he dicho, nuestro cuerpo grita y nos dice hacia dónde ir y qué les duele y cómo va. ¿Sí? Entonces, bueno, pues nada más para hacer ahí énfasis en esto. Tenemos otra glándula importante que es la paratiroides y la hormona que produce es la paratiroidea. Y la función o una de las funciones importantes es que regula el nivel de calcio en la sangre. Si tenemos una disminución de calcio en la sangre, pues generalmente nos puede dar los espasmos musculares o lo que comúnmente conocemos como los famosos calambres. Y luego que estos les encanta darnos en la madrugada y nos despierta porque es un dolor insoportable. Sí, que es cuestión de segundos lo que nos da, pero esto básicamente podría ser por la deficiencia de los niveles de calcio en la sangre. Entonces, si hay un aumento de esta hormona, lo que va a hacer es que los huesos se van a hacer más delgaditos y se puede tener el acúmulo de las piedras en el riñón. Entonces, no sé si han visto, por ejemplo, cuando nos hemos hecho algún examen de orina y por ahí hay una leyenda que nos dice abundantes o moderados o disminuidos o pequeña cantidad de cristales de oxalato de calcio. Bueno, pues esto es lo que me va a generar la formación de las piedras en el riñón. Estos cristales jóvenes de oxalato de calcio específicamente, hagan de cuenta que es como si fuera un tipo de estrella con muchos picos, como una piedra con muchos picos. Y lo que hace, lamentablemente, es que el conducto por el cual pasa la orina, que es como si fuera un tipo de manguera, pues el líquido llamado orina, este desecho, me va arrastrando esa piedra. Entonces, por adentro de este conducto, esos picos van rasgando ¿a quién? A la uretra o al uretero. De tal manera que me van haciendo como si fueran tipo de rasguño por dentro. Y eso es lo que me duele al momento de tener yo piedras en el riñón. No sé si han escuchado que duele bastante cuando tenemos piedras en el riñón. Y bueno, una de las cosas es precisamente por la participación de los cristales de calcio dentro de el conducto. Sí, entonces, cuando en muchas ocasiones algunos pacientes al momento de orinar excretan la piedra y se ve como si fuera como tipo arena de mar, ¿sí? En la orina. Entonces, bueno, pues eso es lo que genera, como les digo, el dolor en una infección de los riñones. Y pues eso no es todo, porque, por ejemplo, si nos genera una piedra en el riñón, pues sí podemos a lo mejor someternos a un tratamiento y con el tratamiento pues ya se puede eliminar o disminuir esta formación de estas piedras. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Pues si se complica más la situación, pues ese paciente va a ir a una cirugía. Y todo por no tener bien regulados los niveles de calcio en la sangre. Generalmente esto lo hace esta hormona. ¿Y quién de ustedes se había imaginado que todo esto que acabo de platicar tenía que ver con la liberación de una hormona? Ni idea, maestra. No que abarcara tanto. Imagínense. Sí, entonces sí es bien importante esta tablita que estamos pues tratando de explicarla y compartirla con ustedes.
También tenemos otra glándula que se llama la suprarrenal y la hormona que produce es la adrenalina. Y la función principal es que la adrenalina prepara el cuerpo frente a algunas angustias, emociones, miedos, de tal manera que cuando hay una disminución de esta hormona, se nos presenta una debilidad así muy grande en nuestro cuerpo, como que no tenemos ganas de hacer nada, como que nos sentimos débiles en una palabra. La presión sanguínea nos puede llegar a bajar. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos aumenta esta hormona? Pues nos podemos enfrentar a qué? A la obesidad o a la presión sanguínea elevada. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado que no sé, nos enfrentamos a un susto de nuestra vida y cuando ya pasa el susto nos sentimos como si nos hubieran golpeado? ¿No han sentido esa sensación? No, maestra, todavía no. Yo no. Gracias a Dios. Todavía no. Gracias a Dios, fíjense, el miércoles, sí, el miércoles, fue cumpleaños de una tía y fui llegando al trabajo, me quité el uniforme, me di un baño y fui a cenar y era temprano y estábamos pues ahí en la cochera, éramos nada más no, la familia, no éramos muchas personas. Y ya cuando me venía, resulta que ahí a pocas calles, acá, casas, perdón, de donde vive mi tía, llegaron unas camionetas con personas armadas y empezaron a golpear, a tirar la puerta de una de las casas de por ahí cerca. Y pues yo me llevé el susto de mi vida porque cuando empezó a todo esto de la cosa de la inseguridad aquí, gracias a Dios a mí no me tocó nada porque yo estaba en la Ciudad de México. Entonces, yo no identifico no sé, el ruido de un balazo a lo mejor a un cohete, ¿no? O sea, para mí, pues no tengo todavía bien esa definición auditiva. Pues total que me llevé el susto de mi vida, no era obviamente con mi tía, era casi media cuadra de retirado. Y ella me quería venir, pero mi carro lo había dejado casi por donde dejaron las camionetas los hombres. Y entonces, pues yo sin deberla ni temerla, o sea, yo estaba bien, yo no ando en malos pasos, gracias a Dios. Pero ya cuando me vine a mi casa, que es su casa, literal venía temblando de miedo, jóvenes. O sea, yo venía así toda asustada. Y al siguiente día, que fue ayer, no, fue el martes, porque ayer fue miércoles. Ayer, me levanté, pero bien cansada, como si me hubieran golpeado así. O sea, de la misma liberación de esta adrenalina. Entonces, obviamente que en ese momento mi adrenalina estaba por los cielos. Y entonces mi presión me tocaba mi corazón y yo decía, wow, la presión sanguínea anda todo lo que da. Pero era ¿por qué? Porque tenía muchísima adrenalina. Sí, entonces por el acontecimiento que estaba viviendo. Pero al siguiente día, después de que ya queda todo tranquilo, que ya queda todo pasivo en esta situación, pues la adrenalina ya vuelve a los parámetros normales o bien a la disminución de estos parámetros. De tal manera que yo ya sentía una debilidad impresionante y yo decía, bueno, pero ¿por qué si no he hecho ejercicio y estoy haciendo las mismas actividades que constantemente hago, como para sentir ese cansancio? Entonces ya fue cuando caí en que me había pasado esa situación y pues fue lo que pasó. Y es lo que pasa cuando nos enfrentamos a alguna situación de alguna emoción, quedamos o muy acelerados o muy desacelerados. Entonces, todo esto lo genera o lo causa la adrenalina. Sí, ¿cuántos de nosotros no decimos, pues vamos a subirnos a la montaña rusa y eso me genera una adrenalina impresionante, ¿no? O a muchos de nosotros decimos, no, es que a mí me genera adrenalina el ir a correr. Bueno, o sea, cada persona somos diferentes y vamos a responder diferente ante ciertos hallazgos, ¿no? O emoción. Pero la responsable, pues, es la adrenalina, ¿sí? Entonces, ojo, ¿por qué? Porque esta hormona
pues me va a preparar a mi organismo para que me pueda enfrentar ya sea a la felicidad, a la tristeza, a la alegría, a la angustia, al miedo, al estrés. Y cuando tenemos estas fallas, pues me lleva a esto. No sé si conozcan, por ejemplo, personas que cuando están muy asustadas, empiezan a comer y a comer y a comer y a comer desesperadamente. Y esto pues va a llevarlo a una obesidad. Por ejemplo, tengo una tía por parte de mi papá que es este caso. Cuando mi primo vivía aquí, mi primo andaba bien desorientado, desubicado, y ya nada más venían y le decían a mi tía, es que tu hijo se anda peleando en tal lugar. Y mi tía lloré y lloré y ya come y come, así. Entonces llegó un momento en el que ella se fue haciendo gordita y gordita y gordita y gordita, y ahorita tiene un grado de obesidad mórbido, muy gordita que está. Y eso no es todo. Al estar gordita, pues obviamente estás lastimando a quién, a la regulación de todo nuestro organismo, y me va a llevar a quién, a que los riñones no me van a funcionar bien. ¿Por qué? Porque me va a llevar a una diabetes, que es lo que le está pasando a mi tía. Tiene diabetes y pues lamentablemente pues sus riñones se ven comprometidos, ¿no? No nada más los riñones, sino también corazón y otras tantas cosas. ¿Por qué? Porque comen lo que esté al alcance, o sea, y no comen porque tengan hambre, sino porque aparentemente la comida sacía esa angustia que pueden tener. Sí, entonces si ustedes le ponen a ese tipo de personas un pastel, esa persona se lo va a comer todo en una crisis, ¿sí? Y todo esto es por la adrenalina. ¿Qué habían ustedes oído de la adrenalina, jóvenes? Pues nada más así de en películas. En películas, nada más. Uh-huh. Pues bueno, yo también había oído escuchar de ella que forma parte de un complejo de hormonas nuestras, de las catecolaminas, que se producen en el sistema límbico del organismo, principalmente como respuesta a estímulos del exterior. Sí, así es. Y que pues cada uno tiene su contraparte, por decir en este caso la adrenalina con la noradrenalina, y que usualmente se genera como respuesta a algún estímulo, como si le puede decir así de esta manera, primitivo, porque usualmente el organismo la utiliza para responder a situaciones de riesgo. Así es. Así es. Entonces, podemos dar muchísimos ejemplos de qué es lo que puede pasar en presencia baja o alta de esta hormona, ¿no? Entonces, pero imagínense la importancia y la relevancia biológica que tiene, o sea, son las que se encargan de nuestros estados de ánimo, jóvenes. ¿Sí? Bueno, también tenemos, por ejemplo, ahí la glándula páncreas, y esta la hormona que produce es la insulina. Y una de las tantas funciones de la insulina, pues yo creo que todo mundo la hemos escuchado, es que disminuye y aumenta o bien regula los niveles de glucosa en la sangre. Si tenemos una disminución, pues me puede dar una diabetes de tipo 1, tipo 2. Y si tenemos un aumento, pues me puede dar un coma diabético. ¿Sí? Entonces, pues es importante mencionar que sí debemos de cuidarnos, porque las hormonas, pues ya estamos viendo que son las responsables de un mundo de cosas, ¿no? Y que casi por donde quiera que le busquen, la participación de una hormona va a estar en su mayor parte presente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, jóvenes? Cuando una persona tiene diabetes y no está controlada, puede traer los parámetros muy altos y me puede dar un coma diabético. Pero por supuesto que hay parámetros normales, jóvenes. ¿Por qué dice que disminuye y aumenta? Porque, por ejemplo, cuando yo estudiaba, ya hace algunos años, la Organización Mundial de la Salud establecía los parámetros normales de la glucosa en sangre en ayunas, era de 80 a 120 miligramos sobre decilitro.
Hoy por hoy ya esos parámetros ya quedaban en el olvido. Ya los parámetros normales es de 70 a 110 o a 105, dependiendo de la técnica que se esté utilizando y del laboratorio de los parámetros. Pero ya de más de 110 ya no pasa. De tal manera que si yo voy y me realizo un estudio en ayunas de glucosa en sangre y tengo parámetros de 115, ¿qué me va a decir el médico? Hey, cuídate, porque tú ya estás diagnosticado como un paciente prediabético. ¿Por qué? Porque ya traes parámetros arriba de lo normal y está en ayunas. ¿Qué quiere decir? Que mi páncreas no está produciendo la suficiente insulina para poder ¿qué? Disminuir o llevar a los valores normales este parámetro. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Por eso siempre las personas que se vayan a dedicar a todas estas cuestiones médicas o farmacéuticas, siempre no tenemos que perder de vista quién, nuestros parámetros normales. ¿Por qué? Porque estos se van a llevar a cabo y van en función del peso, de la talla, del género o sexo del paciente, de la edad. No es lo mismo un parámetro normal, no sé, de hemoglobina de un hombre adulto a una mujer adulta, a un niño y o a un recién nacido. ¿Sí? Entonces, espérenme porque están dando función mis criaturas. Bien que los escuchemos. Creo que ya. Es que en la calle se estaban peleando unos perritos y los míos empezaron a ser histéricos. Andaban segregando mucha adrenalina. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa, jóvenes? Que podemos enfrentarnos a muchas situaciones, ¿sí? Entonces, no deben de perder de vista, jóvenes, los parámetros normales según la Organización Mundial de la Salud. ¿Ok? ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, maestra. sí se escuchan. Sí, Miss. Porque siguen ladrando aquellos. Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con un paciente que ya tiene diabetes diagnosticada y se realiza exámenes de sangre constantemente? O el famoso dextroxis. Y a veces lo podemos realizar nosotros y ¡zas! Me sale una glucosa en ayunas de 500 miligramos sobre decilitro. Pues para mí está muy, muy, muy alta. Pero hay algunos pacientes que dicen, no, hombre, pues sí la traigo alta, pero es poquito porque yo mis parámetros los manejo en 200. ¿Qué quiere decir? Que esa paciente que ya está diagnosticada con diabetes mellitus, sea la tipo 1, la tipo 2, pues ya va a manejar unos parámetros normales y esa persona ya se va a conocer su cuerpo. De tal manera que si su parámetro normal es 200 y trae 500, pues ya se va a empezar a sentir mal. Pero si trae 200 y es la glucosa que esa persona maneja, pues obviamente que no se va a sentir mal. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no tenemos el diagnóstico ya asegurado por un médico y un examen de laboratorio de la glucosa en sangre y nos sale un resultado de 200? Ojo, porque el médico lo más seguro es que le va a pedir un estudio llamada curva de tolerancia a la glucosa. Y esta, pues sí es dolorosa. ¿Por qué? Porque son entre 5 y 6 piquetes al día o en el transcurso de la mañana para ver cómo se está comportando esta curva y ver cómo está reaccionando la hormona, la insulina. ¿Por qué? Porque en parámetros o en cuestiones de ayuno completamente, el paciente a lo mejor va a manejar una glucosa normal,
y luego lo mandan a desayunar lo que comúnmente desayuna y le toman una muestra. En teoría debe de aumentar, ¿sí? Esa glucosa. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo alimentos y dentro de los alimentos pues estoy consumiendo algunos carbohidratos. Y luego después, al determinado tiempo, le van a dar un líquido, ¿sí? En el laboratorio, y ese líquido, jóvenes, es una solución hecha a base de pura glucosa. O sea, literal es tomarse un agua de pura azúcar. De tal manera que esa curva siga creciendo. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando a mi organismo que esté tomando la glucosa. Y luego ya después lo mandan a descansar unas 2 horas. Bueno, le toman una muestra para ver cómo se comportó. Después lo mandan a descansar unas 2 o 3 horas a su casa al paciente y después de ese tiempo van y le vuelven a tomar una muestra. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver que en esas 3 horas o en esas 2 horas que el laboratorio le diga que los niveles de glucosa que estaban al pico máximo porque le di esta solución van a tender a bajar. Si no baja y la curva va hacia arriba, el médico ya tiene argumentos para poder decir que ese paciente es un paciente ya diagnosticado como diabetes mellitus. Y hay más estudios de esta índole, ¿verdad? Ya depende del médico cuál tipo de estudio, pero el más certero o el más conveniente para ver si se tiene o no este padecimiento, pues es esta curva de tolerancia a la glucosa. Por eso se llama así. ¿Qué tanto tu organismo está tolerando al carbohidrato? ¿Y qué tanto la insulina está disminuyendo esos parámetros? Porque si no nos diagnosticamos, pues obviamente que no nos vamos a cuidar ni con la alimentación, ni con tratamiento farmacológico. Y al no cuidarnos, podemos tener algún aumento importante o severo de este carbohidrato, de tal manera que me puedo quedar dormido y me puede dar coma diabético. O lo mismo pasa cuando no como. Una persona con diabetes jamás de los jamases debe de estar sin comer por ayunos prolongados. También tengo otro ejemplo que compartirles. Una amiguita de mi mamá, muy querida, de hecho hoy soñé con ella y me dio mucho gusto el sueño, porque esa pacientita, bueno, esa persona, tiene diabetes diagnosticada. Entonces, pues ella iba mucho a su médico y se le daba seguimiento y todo muy, muy, muy ordenada la señora. ¿Qué es lo que pasa? Un día, no sé por qué razón, la verdad la desconozco, pero ella se acostó a dormir en la noche, pero no cenó. Y su última comida había sido como a las 3 o 4 de la tarde. Entonces, imagínense, mi cuerpo sí tiene glucosa de reserva, ustedes ya lo vieron en bioquímica, y tiene esa reserva energética, pero imagínense desde las 4 de la tarde que no consumió alimentos y se acabó el carbohidrato de ese alimento, ¿sí? No sé qué se oye. Entonces, una vez que se terminó el carbohidrato de los alimentos, va a hacer o va a echar mano de la glucosa que tiene su cuerpo como reserva energética. ¿Para qué? Para poder tener esa habilidad, poder moverse, poder desarrollarse, pues cualquier cosa que queramos hacer. Y llega un momento en el que esa reserva energética se va a terminar, joven. ¿Y la célula de dónde va a obtener esa energía? Se va a quedar sin esta regulación de glucosa en la sangre. De tal manera que, ¿qué, jóvenes? Que se acostó a dormir sin cenar y lamentablemente ya no se levantó. No murió, le dio un coma diabético. ¿Y saben qué? La paciente, la persona, la amiga de mi mamá, ya tiene 1 año y medio
lamentablemente en estado vegetativo. Le dan de comer por sonda, ella nada más en ciertos momentos del día abre sus ojos, no saben hasta qué punto ella escucha o hasta qué no escucha, pero ahí sigue. Y todo esto fue, obviamente a lo mejor traía otras situaciones importantes, no lo sé, pero a lo que voy es el hecho de que una persona con diabetes deje de comer o de alimentarse, podemos enfrentarnos a este tipo de situación, ¿sí? Y no sabemos hasta cuándo. ¿Por qué? Porque un coma diabético, jóvenes, es que su cerebro no oxigenó bien y lamentablemente el día que ella ya se recupere, tengo mucha fe y esperanza que así va a ser. De hecho, fue el sueño que tuve, que ella estaba bien. No sabemos hasta dónde le generó el daño ese coma diabético con respecto a su sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el cerebro dejó de oxigenar. Entonces no sabemos si mató una neurona, 2, 3, 10, 20, 50 o 1000. Y no sabemos cómo vaya a reaccionar. Imagínense todo lo que puede pasar cuando la hormona que se está produciendo no está haciendo bien su función. Porque ella se inyectaba insulina. O sea, ya era una diabetes muy avanzada la que ya tenía. Se inyectaba su insulina todos los días. Entonces, imagínense, si su páncreas no está produciendo la insulina correspondiente y se la tiene que inyectar para poder regular estos niveles de glucosa en sangre, y entonces no consume alimentos, no tiene reserva energética, pues pobre páncreas, ¿no? Y este es el escenario. Interesante, ¿verdad? Sí. Es Sí, triste. Sí. Sí, lamentablemente es una historia triste. Obviamente que nuestras esperanzas, nuestra fe, no perdemos esa fe pues de que ella va a sanar, pero, y lo que más tristeza y a lo mejor hasta cierto punto coraje da, es porque ella era una persona, es una persona, pero cuando estaba activa, que se cuidaba mucho, siempre iba al médico, siempre estaba muy, muy atenta. Entonces yo no sé por qué razón no tendría hambre, se le pasó, no sé, la verdad, o a lo mejor traía problemas y pues se deprimió y por eso no comió. La verdad no sé, lo desconozco, pero sí está en esas condiciones. Sí, entonces, pues bueno, pues hay que echarle ganas y sobre todo, jóvenes, que estos casos que se los platico para que nos quede la experiencia, aunque no propia, pero sí de decir, cuidar nuestra salud, porque somos muy dados a que, a que gastamos en muchísimas cosas que a lo mejor son innecesarias y la salud la ponemos en tela de juicio. Y podemos decir siempre, ay, no, es que ahorita se me quita el dolor de cabeza. Ay, no, pues ¿para qué voy al doctor? Mejor me tomo un antibiótico, una ampicilina, porque ando mala de la garganta. Ay, me duele el estómago. No, pues ¿para qué vas al médico? Pues muchas personas decimos, porque yo soy de ese club, ay, pues sirve que ando con diarrea, pues voy a eliminar todo lo que mi cuerpo no necesita. Me voy a desintoxicar. Y o otras personas, bueno, pues ahí tienes un antibiótico, pues tómatelo, ¿no? Y nosotros mismos somos los responsables de generar la resistencia a los medicamentos y de generar algún tipo de daño como esto que les estoy compartiendo, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir para que nos quede como de enseñanza de decir, mi salud vale mucho y hay que cuidarnos. Bueno,
Otra glándula importante son los riñones y una de las hormonas que produce es la renina. Y esta, una de las funciones principales es que actúa sobre la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. Cuando tenemos disminución de esta hormona, pues nos enfrentamos a problemas como la anemia. Y si nos vamos más allá, que una anemia no la atendamos, pues nos puede incurrir hasta una leucemia, por ejemplo. El aumento pues nos va a producir una presión elevada, presión sanguínea elevada. Imagínense, jóvenes, la importancia que tienen los riñones. ¿Cuántos de nosotros no sabíamos que para lo que nos servía era para la filtración, ¿no? ¿Alguien de ustedes sabía esta función que les acabo de compartir? ¿No? No, Yo creo que nada más he escuchado, maestra, pero no Solo así. Solo lo de la filtración, como mencionó. Entonces es importante, jóvenes, porque ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado hablar que a un paciente con diabetes puede generar daño en el riñón? ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado hablar de la diálisis y de la hemodiálisis? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado hablar de la eritropoyetina? Bueno, ¿por qué les comento todo esto? Porque en el riñón se secreta o se produce la renina. Y esta es bien importante. ¿Para qué, jóvenes? Para ayudar a la médula ósea a formar glóbulos rojos. ¿Y para qué me sirven los glóbulos rojos? Para la oxigenación de la sangre. Y si yo no tengo una buena oxigenación, obviamente que me va a llevar a estos problemas. Cuando tenemos pacientes con diabetes y que pueden ser candidatos a una diálisis o a una hemodiálisis, el médico primero actúa sugiriendo al paciente realizar o comprar la eritropoyetina. ¿Para qué? Para que la eritropoyetina me ayude a la formación de estos glóbulos rojos, de cierta manera, para que pueda ayudarle a la renina, o no a suplirla, porque por supuesto que no la va a suplir, pero a que formen la mayor cantidad de glóbulos rojos posibles y evitar que ese paciente, aparte de tener diabetes, vaya a tener problemas de anemia. ¿Por qué? Pues porque se va a ir a un estado pues deficiente de salud. Entonces, ¿cuántos de nosotros no han escuchado hablar de que nosotros todos tenemos 2 riñones? ¿Qué pasa, jóvenes, con las personas que nada más tienen un solo riñón o que tienen un riñón más chiquito que el otro? ¿Qué creen que pase? ¿A qué escenarios se estarían enfrentando? A una insuficiencia renal, ¿no, maestra? Exacto. A lo mejor a largo plazo, Alberto. ¿Por qué? Pues porque uno de los riñones, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado decir, es que podemos vivir nada más con un solo riñón? Sí, pero resulta que yo tengo 2 riñones y que a lo mejor cada uno produce 50% de renina y ya hace todo lo demás. Si yo tengo un solo riñón, claro que me va a producir renina, pero ¿qué es lo que está pasando? Que la está produciendo a la mitad de los valores normales, de tal manera que yo voy a forzar a que el riñón trabaje de más para a lo mejor, en lugar de darme 50% de renina, me ayude y a lo mejor me pueda dar un 80%, pero lo estoy forzando de tal manera que el tiempo de vida de ese riñón pues me lo voy a echar en la mitad de tiempo, ¿no? Y entonces esto, en lo que el riñón empieza a fallar, ¿qué es lo que va a pasar? Que es muy probable que el paciente en algún momento de su vida sea un posible paciente con una insuficiencia renal. ¿Sí?
Y por eso se le llama que son pacientes inmunosuprimidos o inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque nada más tienen una sola glándula que está haciendo esa chamba. Y entonces estamos forzando, como le digo, al riñón, y nuestro sistema inmunológico, pues obviamente que está trabajando a marchas forzadas. ¿Para qué? Para mantener estable a nuestro cuerpo. Sí queda claro la importancia de esto. Sí, maestro. Habíamos visto así la importancia, por ejemplo, del riñón. ¿Cuántos vasos de agua al día o se toman al día? No, hombre, tomamos más coca que agua. Exactamente. Generalmente nos vamos más por los jugos, por todo, y en última instancia dejamos el agua. ¿Por qué? ¿A quién le estamos dando en la torre con todo esto? A nosotros. A los riñones. Hagamos conciencia y por favor empecemos a tomar más agua. Sí, a lo mejor si me tomo nada más un vaso de agua, pues que su meta sea, el día de hoy me voy a tomar 2 vasos. Y mañana, bueno, me voy a seguir tomando los mismos 2 vasos, no le voy a bajar, en lugar de bajar, hay que aumentarle. Pero tampoco no podemos consumir de más, ¿sí? Entonces, mínimo 2 litritos de agua, estamos ayudando a que mi riñón esté trabajando, pero si bien, padre, y que esté tranquilo, contento y haciendo la chamba que le corresponde. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando no tomamos agua, luego empezamos a ver que los pies se empiezan a hinchar. Y luego ahí andan ahí como quejándose o haciéndose las víctimas de que, uy, es que traigo los pies hinchados. Pues sí, ¿cuántos vasos con agua te has tomado? Me pasó con mi mamá. Mi mamá era fanática, bueno, es todavía fanática del refresco y ella si me tomaba un vaso con agua al día era mucho. Entonces llegó un día y traía los pies que parecían elefante, así, las patas de un elefante. Y se hizo la víctima, mi madre. Me dijo, ay, mira, traigo los pies bien hinchados, hija, pensando que su hija la iba a consentir y le iba a decir, ay, mami, pobrecita, que esto y que lo otro, ¿verdad? Pues parece que no me conoce. ¿Por qué? Pues porque en lugar de eso la regañé. No la regañé así tan severamente, pero sí le dije, ¿cuántos vasos con agua te has tomado al día? Ninguno. Le dije, entonces no te quieres. No te quieres, ¿verdad? ¿Por qué me dices eso? Le dije, ¿por qué? Porque tú sabes que el refresco te hace mucho daño, ya lo estás viendo consecuencias. Le dije, entonces eso significa, a mí me estás diciendo que no te quieres. Y si tú, que eres la dueña de tu cuerpo, no te quieres, pues no quieras que yo te quiera además, porque yo no me puedo tomar el agua por ti. Si pudiera, lo haría, pero no puedo. Entonces le cambié la tortilla. Les digo, no la regañé así de que, te lo dije, que no sé qué. No, simplemente le hice esas preguntas. ¿No te quieres? Sí, porque no te quieres. ¿Por qué? Porque no me estás tomando agua. Y ya estás viendo ahí en tus pies el hallazgo. Entonces lo que hizo a partir de ahí fue que cuando veía que yo iba a entrar a su casa, se llenaba una botellita de agua y se la estaba tomando para que yo la viera. Y yo le decía, es que no es que yo te quiera obligar, es que es por tu bien. A mí, pues sí que bueno que la estás tomando delante de mí, pero es que tienes que hacerte el hábito. Y a partir de que esa situación pasó, con ella, trata ella de tomar 2 litros de agua. Entonces, pues bueno, parece que sí sirvió la psicología inversa que le apliqué. Pero sí es importante también tomar en cuenta todo esto.
Otra glándula importante son los testículos y la hormona que produce pues es la testosterona. Una de las funciones es la producción de espermatozoides y cuando hay disminución de esta hormona, pues obviamente que existe una carga muy pequeña de espermatozoides y el impulso sexual pues es más lento también. Y cuando hay un aumento de esta hormona, pues hay consecuencias como el exceso de vello corporal, la musculatura un poquito más marcada y las erecciones son dolorosas. Entonces, también tenemos que tener cuidado en toda esta parte. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si yo estoy teniendo baja carga de testosterona, probablemente ese paciente no vaya a poder procrear. Para eso se tiene que hacer un estudio específico, la espermatobioscopía, donde se va a ver el recuento de los espermatozoides y aunque sean poquitos, se ve la viabilidad, es decir, si mueren antes de la eyaculación o si sobreviven. Entonces podemos tener esta deficiencia y es por eso que podemos, pues a lo mejor tener esta infertilidad. Y cuando tenemos un aumento, pues es muy común que los hombres, sobre todo, pues tengamos o tengan, porque yo soy mujer, tengan la voz más marcada, el vello corporal. Hay muchos hombres que tienen demasiado vello corporal, sí es normal tener, pero hay muchos que tienen bastante. Y bueno, sobre todo el punto importante aquí es la erección, que pues va a doler y también hay que tener pues mucho cuidado y estar atentos a estas pequeñas fallas o estos pequeños hallazgos que nuestro organismo da para poder decirnos, ¿sabes qué? Algo anda mal conmigo. Pero muchas veces nos gana el pudor, nos gana la vergüenza de cómo le voy a ir a decir yo todo un macho mexicano o toda una feminista, ir a decirle a mi médico que me duele o que no siento. ¿Cómo? Nos gana más la pena, ¿no? Y esto es importante que no nos debe de ganar. Las mujeres, por ejemplo, la glándula que segregamos, las hormonas son los estrógenos y la progesterona a partir de los ovarios y esta estimula el crecimiento de las mamas y la producción de óvulos, de tal manera que si hay disminución, pues genera una infertilidad y si hay un aumento, genera una trombosis sanguínea. Entonces, a veces hemos conocido personas o chicas que ya tienen 16, 17 años y sus glándulas mamarias o sus senos, pues no son, o sea, parece plano todavía, parece un cuerpo a lo mejor de una niña de 8 años, 9 años, y ahorita las niñas de esa edad pues ya tienen sus glándulas mamarias ya un poquito grandes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando somos padres, tenemos que estar atentos a todos estos hallazgos jóvenes. ¿Por qué? Porque no es normal que una chica de 16, 17 años no tenga el crecimiento mamario adecuado. Y para esto también tenemos que ir al ginecólogo para ver cómo está su situación. O cuántos de nosotras no tenemos quistes en los ovarios y son dolores insoportables. ¿Cuántas de nosotros no tenemos cólicos cuando tenemos nuestro periodo menstrual? Y de tal manera que no podemos hacer nada y tenemos que ir a casa a acostarnos o a ponernos compresas de agua caliente o a simplemente tomarnos un medicamento porque no se nos quita con nada. ¿Eso es normal? ¿Hasta qué punto es normal ese dolor? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos hasta a un tipo no sé, que tengamos un quiste, por ejemplo, pues el tratamiento generalmente son este tipo de hormonas, ¿sí?
¿Cuántas de nosotros no hemos ido al ginecólogo por esta situación y el tratamiento que nos dan son pastillas anticonceptivas? Y nosotros decimos, pero yo no, ni siquiera tengo una vida sexual activa, no quiero esta parte. Pues no, pero el ginecólogo o ginecóloga sabe que la hormona que está produciendo o que se encarga de esta situación está deficiente y esa hormona la puedo conseguir o la puedo suplir por medio de las pastillas anticonceptivas. ¿Sí? Entonces, ojo. También usan las pastillas conceptivas para regular el ciclo menstrual, Miss. Exactamente, porque hay una desregulación completa cuando se trata de los ovarios y o el testículo. Pero lamentablemente, pues si se fijan, a nosotros nos va peor que a los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nos aumenta esta hormona, pues nos podemos ir a una trombosis sanguínea. Los trombos, acuérdense que son pequeños cúmulos ¿de qué? Pues de sangre, y de tal manera que son como tapones, de tal manera que si anda eso por torrente sanguíneo y se forma por torrente sanguíneo, pues va a tapar el conducto. Y al taparlo, ¿qué es lo que va a pasar? Esta sangre que debe de pasar por ese agujerito o por este conducto, no va a pasar, se va a regresar y ya no va a ser una sangre oxigenada, va a ser una sangre sucia. Y podemos llegar a situaciones de una presión arterial o una presión sanguínea elevada. O nos puede dar un infarto o un paro cardiorrespiratorio. Y podemos tener muchos escenarios importantes. Entonces, por eso les digo, tenemos que quitarnos el pudor, la pena y todos esos estigmas, porque no dejan de ser estigmas, de que, ay, no, ¿cómo voy a dejar que alguien me toque? Para nada. Y más los hombres son más dados a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los hombres les dan en su hombría. ¿Cómo es posible que un médico hombre me vaya a tocar? ¿Sí? Las mujeres somos un poquito menos pudorosas. Habemos muchas mujeres pudorosas, ¿sí? Pero se ha visto más esta tendencia en los hombres. ¿Cuántos de ustedes han ido al médico especialista a tratarse alguna situación de esta? Bueno, espero que no hayan tenido algún hallazgo así, pero siquiera habían pensado en ir a un médico para que revise sus testículos. ¿Ninguno? Y ahora les voy a replantear o cambiar la pregunta. ¿Cuántas de las mujeres en esta sesión hemos acudido por lo menos una vez al ginecólogo? ¿Nadie? Yo, sí. ¿Y ya se fijaron cómo nos da pudor hablar de esto? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo hablar de esto? Pues porque vivimos en una sociedad que no sé cómo definirla, porque para algunos casos somos muy conservadores y para otros casos somos muy liberales. ¿Sí se fijan en el ejercicio que hicimos ahorita? De los hombres, nadie contestó. Quiero creer que nadie contestó porque nadie ha visitado a algún médico que revise sus testículos. O también en gran parte puede ser que no contestaron por pudor, porque soy maestra, soy mujer y estamos hablando de esto. ¿Sí? Y lo mismo pasó con las mujeres. Hasta que pregunté, ¿nadie ha visitado un ginecólogo? Empezaron a contestar. Nos da pudor. Y debemos de quitarnos esos estigmas, porque gran parte de, por ejemplo, en las mujeres del cáncer de mama, se podría evitar, jóvenes, si nosotros nos hacemos
chequeos constantes. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Sí, maestra. Es que se trabó la cámara, pensé que ya no me escuchaban. Ok, entonces, ¿cuántos de nosotros, hablando de hombres y de mujeres, cuántos se hacen la exploración de la mama para evitar un cáncer de mama? Y también los hombres están expuestos a un cáncer de mama. ¿Cuántos de ustedes se autoexploran? Yo sí, Yo, maestra. Muy bien. Yo. Y eso no quiere decir que yo ando ahí de morboso y me ando tocando y bla, bla, bla. No, es para poder prevenir. ¿Por qué? Porque si me siento algo raro, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues rápidamente ir al doctor y ya el doctor me va a sugerir algún otro estudio, ¿sí? Como que, pues una mastografía, una mamografía, una espermatobioscopía, por ejemplo, en el caso de los testículos, ¿sí? Entonces, ojo, tenemos que quitarnos un poquito ese pudor. ¿Por qué? Porque no nos va a llevar a nada bueno. El pudor lo único que nos va a generar es la ignorancia y poder evitar que podamos prevenir esa enfermedad. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Qué les pareció este cuadrito que se veía insignificante? Pues muy interesante, maestra, porque aparte conocimos aspectos que no teníamos conocimiento y sobre todo vimos y conocimos las funciones de algunas de las hormonas más importantes en el cuerpo y que algunas de ellas sí las desconocíamos totalmente. Ok, gracias, Huguito. Miss, yo tengo una pregunta. Dígame, hija. ¿En qué se relaciona perdón, la hormona estrógenos con el crecimiento, pues sería del vello en la mujer, por ejemplo, en la espalda o de que en la cara? O sea, ¿sí tiene relación o no? Sí, claro. Bueno, pero ahí va más enfocado, hija, a que aparte del estrógeno y la progesterona, pudiera ser que esa paciente que es mujer esté segregando también testosterona, ¿sí? Y ahí aparece también el exceso de vello corporal. No, 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 no quiero que se traumen, quiero que tomen acciones para poder prevenir cosas, ¿sí? Entonces, bueno, sí tiene mucha relación, hija, pero es ¿Sí lo escuchan? Yo no. ¿Se trabó, no? No, ya se trabó. Sí. Recording stopped. Fuga.
Ya no salimos, ¿no? Ya es hora. Aparte sí. se dejó de grabar. Pues bueno, ya faltan 4 minutillos, se van de volada, así que, pues de una, ¿no? Ya volví, chicos. Ya, ya andábamos ya queriéndonos, sí. Óigalo. ¿Qué les voy a poner un examen de 1 minuto, jóvenes? Tengo 3 minutos para que se acabe la clase. En 1 minuto les dicto la pregunta, otro para contestar y otro para enviar. Oh, caramba. ¿No? No para desesperarnos. Ok. Muy bien. Pues bueno, les estaba preguntando si tenían algún comentario o alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Qué les Yo parece el sistema endocrino? Sí, Huguito, adelante. perdón, maestra. Tengo una pequeña duda. Ahorita que veíamos lo de la insulina, Ajá. que es secretada por el páncreas. Bueno, personalmente, y en mi caso, algunos sí de mis compañeros sabrán, yo padezco de hipoglucemia. Usualmente yo manejo niveles de entre 60 y 70 de glucosa por las mañanas antes de desayunar. Ajá. ¿Cuál es el riesgo que yo como persona corro de que mi organismo también se deteriore a raíz de esta situación? ¿Es el mismo que una persona que ya tiene diabetes diagnosticada? ¿Es menor? ¿O qué No, digo, complicación? obviamente que, digo, no soy médico, ni mucho menos, pero de la poca experiencia que tengo, puedo decirle que no es el mismo escenario que una persona con diabetes, porque generalmente una persona con diabetes mellitus es aquella persona que maneja parámetros altos de glucosa en sangre. Entonces usted lo que puede, más bien, puede suplir esa falta de glucosa con la alimentación. Sí. Sí, de igual manera me han dicho que cuide mucho lo que ingiero, porque así como la traigo baja, si yo ingiero algún alimento, me puede subir demasiado rápido y eso puede provocar que yo salte de un extremo a otro. En una sola exhibición, como quien dice. Sí, aquí ya va a depender mucho de usted, hijo, del estilo de vida que usted esté llevando. Entonces, si lleva un estilo de vida con excesos, que me imagino que no es el caso, pues obviamente la probabilidad de que en algún momento de su vida pueda tener primero niveles bajos y luego subir, pues va a ser más alta que si se cuida. Entonces, por eso le digo, generalmente usted está en el escenario de que con su dieta o su estilo de vida puede hacer uso de la glucosa que le puede estar faltando a su organismo. Ok, maestra. Sí, perfecto. Sí, es que tenía esa duda porque dije, bueno, pues como a veces siempre dicen, todo exceso es malo, o sea, tanto sea para bien, tanto para mal, dije, bueno, pues a lo mejor alguna complicación pudiese llegar a tener, pero ahorita que me menciona que depende directamente de mi estilo de vida y de mi alimentación, pues ya voy a tomar ese punto de partida. Sí, y otra cosa importante, hijo, porque según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, el parámetro normal es de 70 y usted es el que trae. A veces lo presenta un poquito más abajo en 60, me dijo. Sí. Pero así como vamos, yo no dudo ni tantito que en algunos cuantos años el parámetro normal que vaya a establecer la OMS por criterios vaya a bajar un poquito más de 70. A lo mejor a 68, 65, por ahí, a lo mejor muy poco, o a lo mejor se mantiene en 70.
pero sí no está tan bajo. Me hubiera preocupado que a lo mejor me hubiera dicho usted, es que presento 50 de parámetros, de 50 a 60, híjole, pues ahí sí hay que cuidarse y tomar más medidas en el asunto. Sí, sí, pero digamos sí, que de cierta manera usted tiene los parámetros normales bajos de un límite de detección de glucosa en sangre en ayunas. Y Ok, con maestra. el estilo de vida puede ayudarse. Perfecto, maestra. Sí, muchas Muy bien. gracias. No, de qué, al contrario. Ok, chicos, pues entonces ya son las 10:51, ya no nos dio tiempo de su examen, que yo sé que se van a quedar con esa angustia, pero pues mañana en un tiempecito que tengamos libre de 1 minuto se los pongo, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, pues que tengan un excelente día, pórtense bien, no bajemos la guardia, recordemos que todavía esto no se acaba y pues hay datos importantes y complicados, hay aparición de muchos casos, pero lamentablemente son jóvenes esos casos y personas que no están vacunadas. Hay personas también que sí están vacunadas y también están saliendo positivas, entonces mejor no bajemos la guardia, sigamos cuidándonos a pesar de ya tener la vacuna. ¿Sale? Cuídense mucho y que Dios los bendiga.